Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de DBA PostgreSQL. Este capítulo está dedicado a todos aquellos administradores de bases de datos que deseen profundizar sus conocimientos en la administración de esquemas en PostgreSQL. Para empezar, retomemos los fundamentos de esquemas y repasemos rápidamente su sintaxis y analicemos las diferentes opciones que tenemos para esquemas en PostgreSQL. En este capítulo vamos a analizar la conceptualización de los esquemas en PostgreSQL. Hablaremos sobre las consideraciones generales sobre el uso de esquemas en PostgreSQL. También analizaremos el por qué utilizar esquemas. Y por último, veremos la ruta de búsqueda utilizada en PostgreSQL y cómo definirla. Empecemos con la conceptualización de esquemas en PostgreSQL. En PostgreSQL, un esquema es un espacio de nombres que contiene objetos de base de datos. Estos tienen nombre, como por ejemplo, tablas, vistas, índices, funciones, procedimientos almacenados, operadores, tipos de datos y otros más. Para acceder a los objetos nombrados en cada esquema, se debe utilizar el nombre del esquema de la siguiente manera. Debes colocar el nombre del esquema, punto, el nombre del objeto. Por ejemplo, si definimos que tenemos los esquemas public, que este es el esquema por defecto que se crea para todas las bases de datos, y adicionalmente tenemos el esquema financiero y el esquema comercial, cuando queremos usar los objetos de nuestra base de datos, debemos anteponer el nombre del esquema, punto, y el nombre del objeto. Por ejemplo, si tenemos las tablas que indico en cada uno de estos esquemas, en el esquema public la tabla maestro clientes, en el esquema financiero la tabla cuentas y en el esquema comercial la tabla ventas, para definir qué tabla usar puede indicar. Por ejemplo, select, los campos que desees incluir en la consulta, from, el nombre del esquema, por ejemplo public, punto y el nombre de la tabla. Tenga en cuenta que si estamos usando letras mayúsculas, ya sea en el nombre del esquema o en el nombre del objeto, este debe ir en comilla doble. De lo contrario, PostgreSQL lo interpretará como letras minúsculas y podría ser que no encuentre su esquema u objeto que está buscando. Para el caso del esquema public, observa que podemos omitir el nombre del esquema, ya que recordarás que te comentaba que el esquema public es el esquema por defecto. Entonces, si no especificas el nombre del esquema, PostgreSQL buscará el objeto nombrado en el esquema public solamente. Ahora, si tenemos por ejemplo un esquema llamado financiero y allí tenemos un objeto tipo tabla en este ejemplo llamado cuentas, la forma de utilizar este nombre de objeto en un select sería select, los campos que desees seleccionar, from, el nombre del esquema financiero, punto, y el nombre de la tabla, que es el objeto, cuentas. Y un último ejemplo, si tenemos por ejemplo un esquema llamado comercial y allí tenemos un objeto tipo tabla en este caso llamado ventas, la forma de utilizar este nombre de objeto en un select sería select, los campos que desees seleccionar, from, el nombre del esquema comercial, que lo colocamos en comilla doble porque tiene la C mayúscula, observa, punto, y el nombre de la tabla, que es el objeto, en este caso ventas. Bien, hemos visto la conceptualización de los esquemas en PostgreSQL. Ahora veamos algunas consideraciones generales a tener en cuenta. Una base de datos puede contener uno o más esquemas. Cuando creas una base de datos, PostgreSQL crea automáticamente un esquema denominado public. Sin embargo, este esquema no es nada especial, así que si lo deseas eliminar, bórralo cuando tú quieras. Cada esquema pertenece solamente a una base de datos. Pueden existir nombres de objetos duplicados, siempre y cuando cada uno se encuentre en un esquema diferente. Por ejemplo, puedes tener la tabla productos en el esquema public
y otra tabla con el mismo nombre de productos, pero totalmente diferente en otro esquema llamado, por ejemplo, principal. Ambas tablas son totalmente diferentes. Pueden tener de pronto columnas diferentes y datos diferentes. Igualmente con todos los objetos dentro de cada esquema. Hablo, por ejemplo, de objetos como las funciones, los procedimientos almacenados y demás objetos que hemos visto a lo largo del curso. Bien, hemos visto las consideraciones generales a tener en cuenta. Ahora veamos algunas razones por las cuales se debe utilizar esquemas en la base de datos de PostgreSQL. Por ejemplo, creamos esquemas para tener tablas en grupos lógicos para hacerlas más manejables. También los esquemas nos permiten y posibilitan que múltiples usuarios utilicen una base de datos sin interferir con otros usuarios. Bien, ahora pasemos a la práctica y veamos la sintaxis para crear esquemas en PostgreSQL. Recuerda que lo podemos realizar en diferentes maneras, ya sea desde PSQL en Linux o Windows o desde la aplicación pgadmin en Windows. Ahora veamos cómo se crea un esquema desde PSQL. Para esto debes utilizar el comando createSchema, el cual tiene la sintaxis que ves en pantalla. createSchema, la cláusula if no exists es opcional y nos sirve para arrojar un mensaje de advertencia en caso de que el esquema ya exista. Y si no la colocamos obtendremos un mensaje de error si el esquema ya existe. Luego viene el nombre del esquema. Este nombre es el que tú quieras. Y es opcional. Y te preguntarás ¿cómo? ¿Cómo así que el nombre del esquema es opcional? Así es. Recuerda que cuando no se especifica el nombre del esquema, PostgreSQL asignará como nombre de esquema el mismo nombre de usuario que lo está creando. Adicionalmente, recuerda usar comilla doble si el esquema contiene letras mayúsculas. Y por último, hay una cláusula llamada authorization para especificar un nombre de usuario que sea el dueño de este esquema. Esta cláusula es opcional. Si no se especifica, se asume el usuario con el cual estás ejecutando el comando createSchema. En modo PSQL, para colocar comentarios en el esquema a manera de documentación, puedes usar el comando comment on schema y el nombre del esquema, is y los comentarios que requieras encerrados en comilla sencilla. Ojo con ese detalle. Ahora veamos cómo se hace esto en la herramienta pgadmin. Desde aquí tú puedes crear un esquema simplemente siguiendo las opciones que te estoy indicando en el menú. Seleccionas la base de datos, por ejemplo, de empresa, oprimes el botón derecho del mouse para que aparezca el menú contextual, seleccionas la opción Create y en esta opción Create bajas y buscas la opción Schema. Y esto automáticamente te permitirá completar un formulario. Simplemente completa los parámetros del esquema, el nombre del propietario, el propietario del esquema y los comentarios. Y por último das el botón Save para guardar. Bien, veamos ahora algunos ejemplos prácticos de cómo crear nuestros esquemas en la base de datos. Hagamos primero el ejercicio usando PSQL y luego hagamos la práctica utilizando pgadmin. Bien, y para este ejemplo, entonces vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a usar nuestro PSQL y nos conectamos a localhost con la base de datos Postgres y en este caso vamos a usar el puerto 5433, que es nuestra instalación que tenemos aquí en la parte izquierda, que es de PostgreSQL 12. El 5432 es la instalación del PostgreSQL 13, que lo tenemos más abajo. Bien, ¿qué usuario vamos a usar? El Postgres. Y vamos a colocar aquí la clave que colocaste en el momento de la instalación del producto. Entonces mira que ya estoy aquí conectado. Entonces voy a conectarme inicialmente a la base de datos de empresa, que esa base de datos es la que tú ves aquí como tal, que está activa en este momento. Y mira que aquí solamente tenemos un esquema llamado public. Y en este esquema public pues no tengo ninguna tabla. Pero la idea es que vamos a crear esquemas. Entonces mira lo que podemos hacer.
Vamos a usar el comando create schema y voy a crear, por ejemplo, un esquema que se llame SSH comercial, pero quiero que esa palabra comercial tenga la C mayúscula. Entonces incluyo la comilla doble, SSH comercial, y cierro. Y doy punto y coma, enter. Y mira que él me arroja create schema, o sea, ya lo hizo. Si yo me voy aquí a mi base de datos y le digo refrescar, entonces mira que él aquí ya me ha creado un esquema comercial. Recuerda que te decía que cuando la base de datos se crea la primera vez, él crea un esquema public, y ese esquema public puede contener aquí tablas o puede contener lo que tú quieras, pero ese esquema no tiene nada especial, simplemente lo puedes eliminar en cuanto ya no quieras usar un esquema public. Y te recomiendo entonces crear esquemas según las necesidades de tu negocio y de lo que quieras trabajar en programación. Entonces mira que aquí creé el esquema comercial. Esto queda sin tablas, sin triggers, no hay funciones, no hay nada en este esquema. Vamos a crear otro esquema adicional. Entonces, volviendo aquí a nuestro PSQL, voy a crear otro esquema que se llame, por ejemplo, SSH financiero, punto y coma, y ejecutamos. Y create schema, pues va y lo crea. Para que aparezca aquí en nuestra pantalla, entonces recuerda darle clic derecho, refresh, y ya aquí me actualizó los esquemas. Hay 3 esquemas como tal. Entonces mira que de esta forma tú puedes usar PSQL para crear esquemas y de esta manera trabajar. Ahora, ¿cómo lo haríamos si estuviéramos aquí precisamente usando pgadmin? Entonces mira, voy a borrar estos 2 esquemas y de paso pues vemos cómo se borran. Puedes decirle clic derecho y le das aquí drop o delete and drop. Drop cascade se utiliza es para cuando tienes tablas y tienes una gran cantidad de datos dentro de ese esquema, pues este drop cascade va a borrar absolutamente todo. Si hay tablas, procedimientos, lo que tengas lo borra. Mientras que delete and drop solamente borra el esquema siempre y cuando esté vacío. Les voy a decirle delete and drop solamente, ya que está vacío pues no me va a poner ningún problema y lo elimina. Y mira que yo puedo decirle simplemente delete and drop y borro los 2 esquemas y ya están. Esto lo estoy borrando a través de pgadmin. Ahora, ¿cómo creamos un esquema? Entonces mira, puedes hacer lo siguiente. Te ubicas sobre el nombre de la base de datos, le das clic derecho, usas la opción create y bajas aquí donde dice esquema. Y en la pantalla simplemente completas el dato. Por ejemplo, SSH financiero, y aquí puedes colocar comentarios. Por ejemplo, este es el esquema para los objetos de PostgreSQL del sistema financiero, por ejemplo. Y le decimos save simplemente. Y mira que el va y lo crea. Igualmente puedo hacer lo mismo, clic derecho, create, schema, y por ejemplo creamos otro que se llame SSH comercial. Y le colocamos, este es el esquema para las tablas del sistema comercial. Listo, y le decimos save. Y observa que ya han sido creados nuestros esquemas. Bien, continuemos viendo otros temas interesantes sobre el uso de esquemas en PostgreSQL.